Hola, bienvenidos a todos. Tenemos algo especial para mamita al final, así es que saludos para todas las mamás. Am, Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Estamos estudiando los Gálatas. Estamos estudiando los Gálatas, así es que vamos a continuar. Hoy día nos corresponde pasar al capítulo 2. Este es un libro, una carta muy importante, muy importante, de las más, creo yo, una carta que muestra una férrea defensa al Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Es que en el capítulo 1 Pablo nos mostró que los Gálatas estaban abandonando el Evangelio de la gracia de Dios para irse a un Evangelio distinto. Y Pablo aclara que no es que haya un evangelio diferente, no es que haya un evangelio distinto, no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo y el evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, que quiere decir que la salvación nosotros no la obtenemos. La salvación es un regalo gratuito de parte de Dios. No es algo que tú te mereces ni merezca, no es algo que yo merezca o que por méritos propios la pude obtener, ¿no? Sino que es un regalo de Dios que viene de lo alto del cielo, es un regalo que nos dio el Señor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros en nuestros pecados. El problema es que la iglesia de Gálatas, solo un par de años después de haber sido fundada, estaba abandonando el Evangelio de la gracia de Dios y se estaba yendo a la justificación por las obras, estaba obligando a hermanos a circuncidarse, a hermanos gentiles a guardar la ley, y entonces eso trajo serios problemas y Pablo aquí en esta carta se pone realmente firme los pantalones y empieza a defender y le debemos mucho, de verdad le debemos mucho a Pablo, le debemos mucho, que en Hechos capítulo 15 él enfrentó y confrontó a los líderes de Jerusalén porque estaban abandonando el Evangelio de la gracia y tuvo que confrontar incluso a líderes cototos, ¿no? Grandes, fuertes como Pedro, y tuvo que confrontarlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio no se vende, hermanos. El Evangelio es uno y el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios, Cristo muriendo por nuestros pecados y nosotros recibiéndolo gratuitamente. Entonces, el problema, ¿cuál es el gran problema de modificar el Evangelio y de pervertirlo como lo estaban haciendo algunos de estos judíos, pero también lo han hecho todos a lo largo de la historia? El Evangelio ha sido pervertido por mucha gente. El Evangelio de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? El Evangelio de la buena onda, el Evangelio social, como lo vemos hoy día. Ha sido pervertido el Evangelio. El problema es que cuando perviertes el Evangelio, deja de tener el poder de salvar. Porque el Evangelio es poder de salvación solamente cuando es el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia tiene poder para transformar la vida de una persona. Jamás la ley, las obras van a poder transformar la vida de una persona, ¿no? Yo puedo modificar mi conducta yendo al psicólogo, tal vez sí, el psicólogo puede darme algunos trucos por ahí y puedo modificar mi conducta, pero nunca voy a nacer de nuevo por las obras, nunca voy a tener una nueva naturaleza, porque eso solamente es posible por medio de la gracia de Dios. Y eso es lo que la gracia de Dios hace. Toma personas comunes y corrientes y pecadoras como nosotros y las transforma. Y las hace nacer de nuevo por su Espíritu. Pone su Espíritu Santo en nuestro corazón y ese Espíritu Santo va transformando nuestra vida de día tras día, conformándonos más conforme a la imagen de Jesucristo, algo que no puede hacer ningún otro régimen, ni las obras, ni la ley, ni nada de eso, ¿no? Eso no lo puede hacer. Entonces, y Pablo es un buen ejemplo de eso, y él terminó el capítulo 1 diciendo que ese evangelio que él predicó, ¿cierto?, es un evangelio que no lo recibió de una persona. Pablo iba camino a Damasco en Hechos capítulo 9 y lo recibió directamente y lo comisionó directamente Jesucristo. Y luego de eso entró en Damasco, estuvo 3 días sin ver, ciego, porque así estaba él, hasta que Ananías fue enviado, recibió el Espíritu Santo y su ceguera se vino, porque el Espíritu Santo trajo a Pablo una nueva vida. Era un Pablo nuevo, completamente diferente. Y recordemos que Pablo no era ningún borracho, ningún drogadicto, él era un religioso, fíjense.
Pero él necesitaba ser nacido de nuevo, porque sin ser nacido de nuevo no podemos tener una relación con el Señor. Es imposible tenerla con el Señor. Nos relacionamos por medio de la gracia de Dios. Los rituales no salvaron a Pablo, los rituales no lo hicieron santo. Él necesitaba una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, luego de que Pablo fueron abiertos sus ojos, después de esos 3 días recobró la vista, bautizado por el Espíritu Santo, podía ver claramente las cosas ya bajo la vista de Cristo. Porque Cristo nos da la visión correcta de las cosas. Bajo los lentes de Cristo ya las cosas cambian. Podemos ver las cosas diferentes. Llega la luz a un cuarto oscuro, ¿no? Donde nunca pudimos ver. ¿Ha visto esos cuartos oscuros? Todos tenemos esa bodega que tenemos todo arrumbado, ni siquiera lo ordenamos, llena de telaraña y oscura, no tiene ampolleta, siempre se quema, por alguna razón, ¿cierto? ¿O somos los únicos que nos ha pasado eso? ¿No? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa cuando ponemos una ampolleta y encendemos la luz? Vemos cómo está realmente dentro del desorden y empezamos a ordenar. Y eso es lo que Cristo hace cuando entra en nuestro corazón. Empieza a ordenar nuestra vida. Esto no, esto está sucio, esto tienes que arrepentirte, tienes que limpiar esto, tienes que poner esto, ubicarlo acá, y ahora yo voy a estar en el centro de esta habitación. Y todo lo demás empieza a correrse, porque Cristo viene y trae la luz a nuestra vida. Eso solo es posible por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, una vez que Pablo recibió la vista espiritualmente y vio a Cristo, no comenzó su ministerio inmediatamente, sino que pasó, recuerden ustedes, lo vimos en los versos 18 al 24, pasó 3 años, en el 17 específicamente, verso 17, él pasó 3 años con Jesucristo, ¿no?, en el desierto. La cronología es, él fue también a Jerusalén, pero solamente vio a Pedro y no saludó a nadie más. Bernabé lo presentó con algunas personas ahí, pero luego él no volvió a subir a Jerusalén, no volvió al lugar donde había nacido la iglesia en el fondo, ¿se acuerdan? Ahí nació la iglesia, ¿no? En Jerusalén, en Hechos capítulo 2. Y mira lo que dice el verso 2, cómo continúa esta historia, este relato, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Gálatas. Dice, verso 1, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Mira cómo sigue la historia de Pablo. Pablo dice, mira, yo estuve con Jesús 3 años, después no volví a subir, así se le decía, subir a Jerusalén. No fui a Jerusalén, no viajé a Jerusalén, sino después de ¿cuántos años dice ahí? 14 años. O sea, 14 años que Pablo no vio a ninguno de los apóstoles de Jesucristo, ¿no? No vio a Jacobo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie. Estuvo 14 años allí sirviendo, nada más que sirviendo, en Antioquía, ahí sirviendo. Nos dice Hechos que eso hacía la iglesia allí, y Pablo servía, en Hechos capítulo 13, Pablo dice que estaba ministrando al Señor y recién ahí el Espíritu Santo ordenó a que Pablo pudiera servir en el ministerio junto con Bernabé. Entonces, nosotros lo vemos que él estuvo, después de esos 3 años que Pablo estuvo con Jesús en el desierto, en Gálatas 1:18 dice que luego subió a Jerusalén y ahora recién vuelve a Jerusalén después de 14 años. Y eso es lo interesante porque en el fondo 14 años después de esa primera vez sube a Jerusalén, pero fíjate por qué sube, cuál es la razón por la cual sube esta vez. La razón está en el verso 2. Subió por causa de una revelación del Señor. O sea, el Señor le dijo a Pablo, de alguna forma, de alguna manera, Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Y es interesante porque en Jerusalén estaban los apóstoles cercanos a Jesús, pero algo estaba pasando allá. Algo tenía que Pablo hacer allá. A pesar de haber sido el último de los apóstoles, a pesar de haber
sido como él se considera como un abortivo, es decir, uno nacido fuera de tiempo como apóstol, pero el Señor le va a dar un privilegio enorme de poder ir y parar el tema que estaba ocurriendo con los judíos. Entonces, interesante, ¿no? Que según Pablo sube por una revelación del Señor, es decir, la vida de Pablo estaba sujeta a la dirección del Espíritu Santo. Y eso es tan importante en nuestros días, que nosotros podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. La iglesia, de hecho, fue como fue e hizo lo que hizo porque fue una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Si le quitamos el Espíritu Santo al libro de Hechos, no queda nada. El libro de Hechos existe gracias al Espíritu Santo. Y se movía por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decía, apártenme a esto para el ministerio. El Espíritu Santo decía, vayan aquí. El Espíritu Santo decía, no entren a esta ciudad, entren a esta otra. Dirigía a la iglesia. Y Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo. Él no fue a Jerusalén porque ya estaba la iglesia madre, por decirlo de alguna manera. Sí, de allá salió. Pero no, recordemos algo, Jesús nunca, su idea fue fundar una religión. No había una iglesia madre. No había. Era la iglesia nomás. Era la iglesia de Cristo, que estaba en Jerusalén, que habían otros en Corinto, que habían otros en Éfeso, pero era la iglesia de Cristo. Saquémonos de la cabeza de que Jesús vino a fundar una nueva religión. Jesús vino a establecer su iglesia invisible con las personas que han venido a creer por la gracia en Él y han sido transformados, y ellos son parte de la Iglesia Universal de Cristo. No vino a establecer un edificio. Nosotros pensamos que la iglesia es un edificio o que tiene que haber ciertas cosas. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a dar vida, vida eterna. No vino a fundar o a refundar el judaísmo, ni ninguna religión. Él vino a darte vida y vida abundante. Por eso es que en Cristo hay vida. Y cuando se comete este error de lo que está pasando en Gálatas, Pablo tiene que ser duro, tiene que ser súper fuerte, porque está pasando que la iglesia se está convirtiendo, de Gálatas, en una iglesia estructurada por el hombre y lejos de la gracia de Dios. Y es bastante fuerte eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes acompañaron a Pablo en este viaje? Lo vemos en el verso allí 1, lo acompaña Bernabé y lo acompaña Tito. Dos personas muy importantes para el apóstol Pablo. Bernabé, me gusta Bernabé porque en Hechos capítulo 9, versos 26 y 27, allí, cuando Pablo llega por primera vez a Jerusalén, antes de que pasaran estos 14 años, todos los hermanos como que lo veían de lejos. Yo creo que también habría reaccionado igual, ¿no? Porque él era perseguidor de la iglesia, entonces como que todos lo miraban así en la iglesia como le tenían temor, creo, ¿no? Pero Bernabé nos dice, mira lo que dice Hechos 9:26, dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pobre él, ¿no? Pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Y el 27 dice, pero Bernabé, me encanta él. Siempre faltan estas personas en las congregaciones. Lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hermanos faltan así, como Bernabé? ¿No? Hey, tranquilo, yo te presento. Ven, acércate. Ven, yo sé lo que tú eres. Yo te creo, tú estás convertido. Yo te presento a los apóstoles, ¿no? Ese fue Bernabé. Mientras todos los demás estaban así como desde lejitos, ¿no? Así que, familia, esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es imperfecta. Si piensas que en todo lugar nos van a recibir con los brazos abiertos, el hermano no me saludó, en todas partes te va a pasar exactamente lo mismo. Y el problema entonces no son las personas, el problema somos nosotros mismos, nuestro corazón. Pero el apóstol Pablo no le pasó nada porque él tenía claro que el Señor Jesucristo lo había llamado.
y listo. No importaba que no lo recibieran, no recibió a lo mejor, no tuvo el recibimiento que hubiera querido un recién convertido después de un tiempo, pero Bernabé le dio ese trato, ¿no? esa acogida a Pablo. Y eso es interesante. ¿Y con quién más va? Y aquí hay un tema interesante. Va con un griego, va con Tito. Y eso causaba cierto escozor. Un gentil, un no judío, convertido a Cristo, discípulo de Pablo, viene con él. Y eso es un golpe a la mesa del apóstol Pablo al llegar a Jerusalén. Porque está diciendo, miren a quién traigo. ¿No? A un gentil transformado por el poder del Espíritu Santo. Es como si dijera, mira a quién traigo. Un ex drogadicto, un ex alcohólico, un ex inmoral. Y lo traigo porque ha sido transformado por el Espíritu Santo. Miren a qué estoy trayendo. Es un golpe de Pablo así como, hey, el Evangelio hace eso, ¿no? Ese es el Evangelio, transforma. Y ese es el Evangelio que no quiero que se pierda, dice Pablo con esta actitud. Es como, ese es el Evangelio que no quiero que se diluya ni que se confunda. Y es también lo que nosotros queremos en este tiempo, como iglesia. Como Calvary Chapel no queremos que esto se pierda. Recuerden que nosotros somos obra de un pastor que tuvo la visión por un grupo de hippies completamente abandonados y dejados de lado. Y nosotros somos el resultado de eso. Es heavy, es fuerte. Pero a veces cuidamos tanto la reputación que se nos olvida que Cristo se encarga de transformar la vida de las personas. No nos preocupemos de la reputación, preocupémonos de llevar el Evangelio de la gracia de Dios a la gente, que el Señor la va a transformar. Quienes hayan sido en su pasado, quienes hayan sido, no importa. Mirémonos a nosotros, ¿quiénes éramos nosotros antes de venir? Entonces, interesante ese punto. Entonces, es tremendo un ejemplo que nos da Pablo acá también, porque él cuando llega a Jerusalén, él fue, y no fue a la iglesia general, él buscó a los que tenían más alta reputación. Con eso quiere decir que buscó a los líderes de la iglesia de Jerusalén, es decir, Pedro, Jacobo, Juan, los apóstoles que estaban allí. Y él buscó a esos discípulos para qué, con qué motivo, con cuál era la razón. Era para asegurarse, y aquí vemos la humildad de Pablo, de que el evangelio que él predicaba era el mismo que predicaba Pedro, Juan, Jacobo y los apóstoles en Jerusalén. Esa era la finalidad de este viaje. A ver, ¿estoy mal yo o están mal ustedes? ¿Qué está pasando? ¿El evangelio que yo tengo es el mismo de ustedes o no es el mismo de ustedes? Esa es la finalidad de esta reunión. ¿Y qué nos dice Pablo entonces acá? Que Pablo, bueno, reconoce, primero, también interesante que Pablo reconoce el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. No es que Pablo diga, yo soy el apóstol de los gentiles y yo me voy a imponer. Él dice, él va a los líderes y conversa con los líderes. Él respeta el liderazgo. Ese es un punto también importante. Pero lo que Pablo quería confirmar era que el evangelio que él predicaba no difería en nada del evangelio que estos líderes de Jerusalén predicaban. Eso es lo que Pablo quería observar. Eso nos dice al final del verso 2. ¿Y qué pasó al final? Él dice, mira, y a mí no le exigieron a Tito, que era griego, no lo obligaron a circuncidarse, siendo griego. O sea, Pablo le dice a los Gálatas, oye, la iglesia de Jerusalén no obligó a circuncidarse a un griego. No lo hizo. ¿Por qué entonces ustedes, Gálatas, están insistiendo en esos rituales? Entonces, Pablo estaba dispuesto a reconocer que si el evangelio que él estaba predicando era diferente a otros, había que tomar medidas, porque el evangelio era uno solo. Entonces, Tito, a pesar de ser griego, no fue obligado a circuncidarse y no tenía por qué hacerlo. Si no tenía por qué hacerlo, porque el evangelio fue suficiente para él y es suficiente para cualquier persona. No hay ritual alguno que pueda dar u otorgar lo que el evangelio puede otorgar. ¿Me entienden eso? El ritual solo es una cosa ritual que se lo lleva el viento.
¿Ya? Y la iglesia cristiana evangélica ha incurrido muchas veces en rituales que no tienen mayor sentido. Que sí es importante hacerlos, pero se toma como ritual y no como una responsabilidad. Por ejemplo, en la presentación de niños, que muchos padres los vienen a entregar y se desligan, como que hay que presentarlo y ya me desligo. No, es la responsabilidad del papá y de la mamá. Mostrarles el amor de Jesucristo a ese niño cuando vaya desde pequeño. Pero como un poco los van a tirar a la iglesia, así ya, preséntelo y estamos listos. Como que no es eso. Él tiene que escuchar el evangelio de tu boca, de tu vida, y él tiene que tomar su decisión al final, ¿no? Entonces, no hay ritual alguno que pueda otorgar lo que el evangelio de la gracia puede otorgar. Eso lo tienes que tener súper claro. Claro que hay cosas que hacemos, el bautismo en agua, la Santa Cena, ofrenda, sí, ya, ok, pero nunca olvidemos que la raíz de todo es el evangelio de la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, el problema que siempre tuvo Israel y que está teniendo la iglesia de Gálatas, y que también muchas iglesias hoy lo tienen, y a veces también la tenemos en nuestra vida un poco, es que le dieron más importancia al ritual que al Dios del ritual. ¿Se entiende eso? ¿Ok? La circuncisión. ¡Ay, cumplió 8 días! A circuncidarse. Vamos, la circuncisión, la circuncisión. Pero, ¿cuál era el objetivo? O sea, ¿tú crees en ese Dios al cual tú estás circuncidando a tu hijo? O sea, traes ofrenda. Ok, Israel, qué bueno que me traiga la ofrenda y el sacrificio y todo, pero ¿tú tienes una relación con ese Dios al cual le estás trayendo eso? El gran problema de Israel fue el rito por sobre la relación, el rito por sobre el conocimiento de Dios, el rito por sobre una relación personal con Dios. Y se fueron por el rito, pero no conocían a Dios. Es más importante, lo primero, conocer a Dios, tener una experiencia personal con Él, ¿sí? Y eso siempre pasó. A Esteban, cuando acusaron a Esteban, los judíos lo encararon porque supuestamente había hablado contra el templo, porque para ellos, que nadie hable contra el templo, pero deshonraban al Dios del templo. Mira el templo, nuestro templo, y lo habían hecho cueva de ladrones. Mira el templo, qué lindo templo, pero no conocían al Dios del templo. ¿Ok? José fue rechazado por sus hermanos y tuvo que ir a un lugar extraño en Egipto. Vivió como un egipcio, pero su vida fue agradable a Dios, ¿o no? ¿Y dónde vivió? ¿En Israel? En Egipto. No había ley, no había templo, no había circuncisión, no había nada ahí. Pero su corazón agradó al Señor, porque esto no se trata de rituales, se trata de relación con Dios. Moisés, ¿cómo fue llamado? ¿Había templos? ¿Había ritos? ¿Había ley? No había nada. Entonces, tenemos que tener cuidado con este punto, porque muchas personas no lo dicen, pero lo piensan, que su salvación depende de la iglesia. Mucha gente no lo dice, pero lo piensa, y tu salvación no depende de la iglesia. Tu salvación es personal, depende de ti, de qué creas, a quién le has dado tu vida, a quién sigues, y esa es una responsabilidad tuya, no de la iglesia. La iglesia lo que hace es equiparlos a ustedes. Eso hacemos nosotros en los estudios verso a verso y en los discipulados de mujeres y en las reuniones de hombres y en la oración que tenemos y las escuelas de ministerio que están funcionando. Es equiparlos, ¿para qué? Para que ustedes hagan la obra del ministerio, para que ustedes vayan y hagan discípulos, ¿sí? Es una responsabilidad personal, pero no depende de mi salvación de la iglesia. Depende de Jesús, de su gracia, de lo que Él hizo. Entonces, la circuncisión venida al Evangelio, ¿qué aportaba? Nada. Nada. No aportaba absolutamente nada.
¿Qué aportaba la ley a la salvación? Nada, ni un aporte, cero aporte. Porque el Evangelio es suficiente. Cristo en la cruz dijo, consumado es. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso en la palabra en griego es tetelestai, que quiere decir, listo, no hay más que hacer. Está todo listo, no tienes que hacer nada. Simplemente creer en la persona de Jesucristo, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección, y eres salvo. La obra de Jesús fue completa. Entonces, el gran problema de la iglesia que empezó a meterse este asunto, en Hechos 15:1 dice lo siguiente, yo lo voy a leer, no lo busque, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, mira, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hechos 15:1. Ahí hay graves problemas. Ahí hay problemas. O sea, Jesús, pero, no es Jesús y pero, es Jesús. No es Jesús más mi asistencia a la iglesia, o Jesús más mi ofrenda, o Jesús más mi obra, o Jesús más la ley. No, es Jesús solo. Su sacrificio, tener una relación con Él. Las demás cosas van a venir en su tiempo como fruto de una relación con Cristo. Es un fruto, no obra, fruto que es distinto. Como una manera de cuando yo permanezco pegado, como dice Juan 15, a la vid, el fruto va a llegar a su tiempo. No producto de mis obras. Entonces, Cristo cumplió por nosotros y derramó su sangre por nosotros para que quedásemos libres de la ley y de todos estos rituales. Entonces, Pablo dice, oye, pero si Tito no fue obligado a circuncidarse, ¿por qué ustedes están obligando a hacer eso? Y mira lo que dice el verso 4, interesante el verso 4 y 5 de Gálatas 2. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, subraya falsos hermanos, introducidos secretamente, subraya secretamente, que se habían infiltrado, subraya infiltrado, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, me encanta el 5, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. ¡Wow! Esto es algo pero fuerte. Pablo dice, yo estoy firme en la gracia, Tito está firme en la gracia y no me va a mover nadie de la gracia. Porque estoy firme en ella. Eso es lo que pasa con Cristo, ¿ves? Cuando estamos en Cristo, en su gracia, estamos firmes. Y tenemos que permanecer firmes en la gracia de Dios. No en mí, no en mis sentimientos ni emociones, no en mis promesas, no en mis obras. Debo permanecer firme en lo que Cristo hizo. Por eso no andamos por vista, andamos por fe. A lo mejor hay días que nos sentimos mal, sentimos que he hecho todo mal, a veces no soy merecedor de nada y todo, pero ese momento Dios te ama y Cristo está ahí, y Cristo murió igual, y Cristo te ayuda igual, y Cristo no se sale de tu lado, Cristo está igual. Cada día contigo. Recuerdo la experiencia de un pastor que me gusta mucho, es Jaime su nombre, Jaime Foot. Él es pastor de una Calvary, de una iglesia asociada a Calvary, que se llama Semilla de Mostaza, en México. Y él decía que por un año, siendo pastor, no le habló a Dios. Estaba enojado. Enseñaba el domingo, bueno, pero por un año estaba enojado con Dios. Cuando al final, y caminaba, salía a caminar, pensaba, porque estaba pasando un montón de situaciones en la congregación, a todo nivel. Hasta que al final del año, el Señor entendió algo y el Señor le mostró unas escrituras que decían, y él escuchaba la voz del Señor decirle, todo el año, cada día de este año que estuviste refunfuñando contra mí, yo estuve contigo y no me fui. ¿Por qué? Porque nosotros permanecemos
firmes por la gracia de Dios. Mi firmeza no viene de mis sentimientos, ni de mis emociones, ni de mis obras. Mi firmeza viene de que estoy unido a Cristo por su gracia. Y eso trae firmeza a mi vida. Eso me da sustento. Que a pesar que hay días malos, pero sé que la gracia de Dios está conmigo. Y solo eso, créanme que hay días que solo eso es lo que me anima a vivir. Nada más, todos defraudan. Pero hay algo que nunca me va a defraudar y que me ayuda a permanecer firme, y es la gracia de Dios. La gracia de Cristo. Entonces, Pablo dijo, voy a permanecer firme en la iglesia, en la gracia de Dios. Pero es interesante cómo la ley y las obras y la religiosidad actúa, porque estos hermanos falsos espiaban al otro. Eso es típico cuando la gracia de Dios yo no la entiendo. Yo soy mejor que el otro, a ver qué está haciendo el otro, voy a verlo. El otro es peor que yo, mira. ¿Y qué hicieron estos falsos? Falsos hermanos. Pablo lo identifica como falsos. Se entraron, espiaron y quisieron ver, a ver qué onda, a ver. Tito, a ver, ¿circuncidaron a Tito o no? A ver, vamos a ver si lo circuncidaron. Vamos a ver cómo se portan, a ver qué están comiendo. A lo mejor están comiendo cerdo, un asadito de chanchito ahí, a ver, vamos a verlo. Están comiendo longaniza ahí, prietas con arroz, vamos a ver qué están haciendo. ¿No? Esa es una actitud religiosa. ¿Por qué? Porque el religioso piensa, lo diga o no, piensa que es mejor. El religioso piensa que él tiene méritos. Y nosotros no tenemos ninguno, ¿no? Mira, y me encanta, Pablo no accedió a lo solicitado por esta gente. Dijo, no accedimos a lo solicitado por ellos ni por un momento. O sea, Pablo se mantuvo firme en la gracia. Y esto es lo que debemos hacer, mantenernos firmes en la gracia. No debemos dejar que otros nos deslicen a su legalismo muerto. No debemos dejar que otros nos lleven y nos arrastren hacia su legalismo muerto, que no salva y que no tiene fruto. No debemos dejar eso. Pablo fue súper claro, le dijo, ¿saben qué? Tito no lo vamos a circuncidar. Él es una nueva criatura, igual que ustedes, en Cristo. Ni más ni menos. Somos salvos por la fe en Cristo. Y no vamos a seguir ninguna parte de ninguna parte de la ley para lograr la salvación. No lo vamos a hacer porque es un sistema que no salvó y ni salvará a nadie. La situación requería firmeza de Pablo, ¿no? Y así lo hizo. Porque estaba en juego el evangelio de la gracia de Dios. Estaba en juego la salvación de las personas. Y yo no quiero que esta iglesia se transforme en ese tipo de espías. Yo quiero que nosotros tengamos la misma firmeza de Pablo para defender a nuestros pequeñitos y a nuestras pequeñas ovejas. Que no los deslicen a obras ni a ley. Tengamos cuidado con esas cosas. Entonces, cuando está en juego la salvación de alguien, hay que estar firmes en la gracia de Dios. Versículos 6 al 8 dice, y aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. O sea, otra vez Pablo dice, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo me enseñaron a mí nada porque yo lo aprendí de Cristo. Sino al contrario, vieron que me había encomendado el evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel, ¿no? Jesucristo, que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. O sea, Pablo dice aquí, mira, el evangelio es para todo pecador. Los judíos que se circuncidaban, qué bueno que se circunciden, pero necesitan a Jesús.
Los gentiles no se circuncidan, también necesitan a Jesús. Los de allá tienen otra costumbre, necesitan a Jesús. Los africanos tienen otra costumbre, necesitan a Jesús. Alguien come con las manos sucias, no importa, necesita a Jesús. Alguien come con las manos limpias, necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús. Este mundo necesita a Jesús. Y este grupo de discípulos y apóstoles son tan variados que nos muestra que Jesús salva a cualquier persona. Pescadores, ladrones. Acuérdense, Mateo era publicano, era recaudador de impuestos y ellos se quedaban con un porcentaje. Esa era su ganancia. Saqueo, que también se convirtió a Cristo. Ese sí que robaba. Pero se convirtió tanto a Cristo que se paró y dijo, yo voy a devolverle todo a la gente que le robé. Le voy a devolver el doble. Eso hace la gracia de Dios. Transforma. Y trae fruto a nuestra vida. Entonces, todos los líderes de la iglesia eran tan humanos como Pablo, solo que fueron todos tocados por Jesucristo, por el mismo evangelio. Y eso a Pablo le fue dado, el evangelio de la incircuncisión, es decir, a Pablo el Señor lo llamó a llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, y Pedro a los judíos. Esa fue la conclusión de Hechos 15 también, ¿no? O sea, se dieron la mano, dijeron ok, después de que, vamos a ver la próxima semana, el choque que hubo de gigantes ahí, ¿no? Próxima semana, le adelanto, venga, vamos a ver un choque de gigantes. Pedro contra Pablo, en este rincón y en el otro rincón. Pero finalmente hubo un acuerdo. Entonces Pablo, yo voy a ir a los gentiles, Pedro, tú vas a ir a los judíos. ¿Okay? No hay Dios de judíos ni de gentiles, hay Dios y hay Jesús y es suficiente para cualquiera. Finalmente, versos 9 y 10, con esto terminamos. Dice, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, ahí está, ¿ves? La diestra de compañerismo. Se saludaba con la mano derecha cuando tú decías, estabas en acuerdo, sellabas un acuerdo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Solamente nos dijeron, mira, acuérdense de ayudar a la gente que tiene problemas económicos. Y también en Hechos 15 dice que se cuiden de la sangre, de ahogado y de esas cosas para mantener la comunión. ¿Ya? Pero es interesante aquí que Pedro, Jacobo y Juan, los líderes de la iglesia de Jerusalén, reconocieron que la gracia de Dios había sido derramada en la vida de Pablo, sin haber conversado mayormente con él antes. Reconocieron que Jesús lo había llamado, reconocieron eso, lo reconocieron. Y hubo compañerismo, y eso me encanta. El ministerio de Pedro, de Jacobo y Juan y el ministerio de Pablo fueron ministerios muy distintos, muy distintos. Pedro creo que se encasilló nomás un poquito en Jerusalén, no se conoce más. Pablo no, Pablo llegó hasta, imagínate, Roma, España. O sea, imagínate. Pero eran ministerios distintos nomás. No tenemos por qué decir el ministerio de Pablo fue más que el de Pedro. La verdad es que nunca pienses que en el cielo va a haber estrellas o va a haber ciertos premios para personas que son pastores y después los que son apóstoles, otros más arriba. Recordemos que la pirámide está invertida aquí. Y lo que se va a premiar es la fidelidad. El hermano que limpió el baño toda su vida en la iglesia, con un corazón al Señor, va a recibir exactamente lo mismo que el apóstol Pablo, que fue fiel al Señor también, en su ministerio. No hay categorías. Solamente el Señor va a ver el corazón. Entonces son ministerios tan distintos, el de Pedro y el de Pablo, pero son ministerios de Dios.
Mucha gente nos dice, pero su iglesia es muy diferente a las otras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque veo la variedad que Dios tiene en su cuerpo. Y nada más que eso. Así es que, bueno, Dios es un Dios de gracia y la gracia es la que nos hace permanecer firmes en Él. No dude, hermano, ni un día, familia, de que Jesús te ama. Jesús te ama. En tus días buenos, malos, regulares, muy malos, Dios te ama. Y su gracia permanece contigo siempre. Y es el ancla firme. Esa es la gracia de Dios la que te va a dar la firmeza en tu vida espiritual. Es la que te va a mantener firme. ¿No? En ella está la firmeza, en la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre,